No nos dejamos de mover porque nos hacemos viejos. Nos hacemos viejos porque nos dejamos de mover. Esta nueva cultura de hacer ejercicios, de ser más sanos. Y bajé de la Coca-Cola. Sí, o sea, nada más cambiando la Coca-Cola a un refresco sin azúcar, bajé 7 kilos en 2 meses. Memo, hay una conversación que cuando nos empezamos a envejecer, la dejamos como algo natural, se empieza a apagar. El cuerpo se hace más viejo y damos por entendido que pues eso es así y en consecuencia tenemos que continuar entonces con lo que el cuerpo quiere hacer. Pero, ¿se puede cambiar la realidad? No nos dejamos de mover porque nos hacemos viejos. Nos hacemos viejos porque nos dejamos de mover. Entonces, es bien curioso porque muchas veces se ven estas gráficas que después de los 30, la masa muscular empieza a decrecer. Pero esto no es un síntoma de la edad necesariamente, simplemente es un síntoma de que la mayoría de las personas dejan de hacer ejercicio, no comen suficiente proteína y pues después de los 30 se ve esa curva hacia abajo. Pero en realidad no pasa después de los 30 o no tendría que pasar necesariamente con un buen programa de entrenamiento, haciendo entrenamiento de fuerza y un consumo adecuado de proteína. No debería de ser a esa edad y podrías mantenerlo por un largo rato, incluso después de los 50 años. Sí, porque esto también es un poco psicológico, ¿no? Porque eh, empiezas a envejecer, empiezas a ver cómo tu cuerpo cambia definitivamente y no es que te empieces a ver mejor. Si no haces ejercicios, más bien es todo lo contrario. Entonces, empiezas a acostumbrarte a que tienes más grasa, a que duermes mal, a que pues tu vida definitivamente cambió de pronto. Pero justo la conversación contigo hoy es para entender cuáles son las posibilidades que existen hoy día, porque entendemos que hay un poco también esta nueva cultura de hacer ejercicios, de ser más sanos, más allá de la longevidad y todo lo demás. ¿Qué opinas, Juan? Mira, yo que tengo ejemplos claros de los dos lados. Amigos míos que tienen 40 años y parece que tienen 70. Ujú. Y mi hermano, por el otro lado, mis dos hermanos, uno tiene 58 y el otro tiene 51. Los dos parecen modelos de Calvin Klein, ¿no? Como si nada más, o como si vivieran de esto. Y sí, los hábitos, desde luego, son muy distintos. Yo digamos que soy ahí, pues, medio intermedio, en donde hago algo de ejercicio, pero le pego el vidrio, le pego el cigarro, otro tipo de cosas, todo, pues más bien te mantienes delgado. Trato de no mantenerme más, pero sí veo que el hábito y la frase que dijiste ahorita, no es que te dejes de mover, más bien, no es que te haces viejo, No nos, no nos no nos hacemos dejamos de viejos, mover porque nos hacemos viejos. te haces viejo porque te dejas de mover. Exacto. Y esa frase es muy concreta. ¿Y a qué edad empieza la gente, digamos, a tirar la hueva? Mira, yo te puedo decir de mi experiencia, generalmente viene después de universidad. O sea que también es un patrón en el que, digo, hablando en términos muy generales, ¿no? Obviamente pueden haber diferentes poblaciones, pero des- después de universidad o incluso antes. Entonces, si fuiste alguien que tuvo en universidad alguna beca deportiva, algo así, pues sigues hasta universidad. Pero después, pues viene chamba, familia, hijos, y el ejercicio y tu persona pasa a una prioridad secundaria. Entonces, yo lo veo de ahí. Generalmente viene en esa etapa y hay dos puntos de inflexión que yo he detectado. Una, generalmente es eso, o incluso antes de universidad. Entonces, ponte que entre los 20 a los 30 dejas de hacer ejercicio, pero no lo notas. No ves ningún problema. Pero después de los 30, 32, 35, sí es cuando muchas personas han llegado conmigo y de que, oye, es que yo era el atleta y en universidad hacía esto y hacía esto y hacía esto y hoy me duelen las rodillas de levantarme de la silla. ¿Qué puedo hacer? Pero es ese dejar de hacer. O sea, porque generalmente sí tenemos que ser activos cuando estás en secundaria, prepa, pues juegas fútbol, juegas tenis, juegas pádel, lo que sea, y sí te estás moviendo, sí tienes una actividad, pero después de eso entras a un trabajo de oficina, que es la gran mayoría de las personas, o aunque no entres a un trabajo de oficina, pues priorizas otras cosas que no es el movimiento y no tu cuerpo. Pagas la factura de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, la pagas después, pero ahí la empiezas a generar. Exacto. Oye, ¿qué se deteriora primero? ¿Articulaciones? ¿Músculo? Lo primero que empieza a notarse es la pérdida de músculo. Y obviamente después de los 30, de los 35, pues la sarcopenia empieza a ser, o arriba de los 40 empieza a ser un poquito más notable. Pero la pérdida de músculo es lo que lleva a que nuestros tendones, nuestros ligamentos empiecen a cargar otras cargas que no son las que les corresponde porque el músculo empieza a deteriorarse. Entonces, lo primero es que se va el músculo.
Y entonces las articulaciones empiezan a hacer funciones que no les corresponde porque el músculo ya no está ahí. Empiezan a cargar de más, pero también otra cosa es que también pensamos en los ejercicios de fuerza y tú únicamente podrías pensar que es para verse como modelo de Calvin Klein, pero no, también el ejercicio de fuerza funciona para los ligamentos, o sea, también fortalece tus ligamentos, fortalece tus articulaciones. Muchas personas le tienen miedo a hacer una sentadilla, abajo del paralelo, doblar las rodillas porque es malo para las rodillas, cuando en realidad es un movimiento sumamente saludable para las rodillas. O sea, el que las rodillas, más bien que el muslo viéndolo de lado, no baje de paralelo. Ajá, que bajes de los 90 grados, ¿no? Ajá, Que ahí ya no, se supone que ahí ya no es buena la sentadilla, ¿no? es lo que se Lo piensa. que se piensa. Pero en realidad no. Y incluso tus rodillas pueden rebasar la punta del pie, que también hay muchos. O sea, puedes poner las pompas en el talón sin problema en la sentadilla. Si te da la flexibilidad, Sí. es algo sumamente saludable de hacer, sí, y de mantener. Incluso si ves a los bebés, si ves personas chiquitos, lo pueden hacer de una forma muy natural y puede ser una forma de descanso, una posición de descanso. Pero vamos perdiendo la habilidad porque no lo practicamos. Fíjate que incluso si te fijas, todos los bebés cuando hay algo en el piso, hacen una sentadilla perfecta para agarrar lo que está en el piso. Sí, sí, sí. Y a medida que la gente va teniendo más edad, tratas de inclinarte en vez de bajarte. Qué buen dato, ciertamente, sí. Sí, sí, sí. Yo me imagino el bebé. Al bebé se pone las A los bebés, todos los niños, todos pueden hacer una sentadilla con las pompas pegadas a los talones. a los talones. Sí, 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 sí. Oye, Memo, vemos gente haciendo running, estoy viendo más gente haciendo paddle, haciendo cualquier ejercicio. Esto es moda. El Hyrox también, que es una de las cosas que tú disfrutas mucho y creo que también ayudas a la gente a llevar adelante. Eh, esta moda dentro de la generación mayores de 35, 40 años, ¿es algo que está creciendo mucho y tiene sentido o simplemente es algo muy pasajero? Oye, pregunta, perdóname, ¿qué es el Hyrox? Si quieres, ahorita les cuento qué es el Hyrox, pero respondiendo primero a esa pregunta, creo que sí es algo que está creciendo a ritmos agigantados y no creo que sea una moda pasajera, por lo menos de los siguientes 10 años. Se espera que para 2034 se duplique el mercado de wellness Qué bárbaro. en el mundo. Se duplique. O sea, qué Y lleva creciendo a, si no, tal vez iba a decir ahí un número, pero no me acuerdo si era 12, 15% año con año, ¿no? Y de forma, no sé cómo le dicen, porque no soy de los que hacen las predicciones y los financieros, pero de forma acumulada, o sea, no es como que... qué bueno. Qué bueno. Entonces, va a duplicar su valor en 10 años, es lo que se espera. Y no solo en el ámbito de, digo, seguramente les tocó que era, pues antes era solo o ibas al gym o corrías, y eso era todo. Y si acaso hacías una dieta. Ahorita ya se conoce justamente como wellness, ya no solo como fitness, porque la gente está cuidando su sueño, está cuidando no tomar alcohol. O sea, ya es una tendencia súper grande. O sea, incluso ya lo puedes ver en los productos que están lanzando diferentes marcas que estaban En la Fórmula 1 particularmente, que te están poniendo todo cero. el patrocinador oficial es 00. Entonces, ya es una tendencia también hacia eso. El cigarro también va para abajo. Entonces, sí hay una tendencia hacia eso y que yo creo que sí va a permanecer por los próximos 10 años. Pero si quieres, te cuento un poquito de Hyrox. Sí. Fíjate que es ahorita le llaman como una carrera híbrida, le dicen híbrida porque combina ejercicios funcionales, algunos ejercicios de fuerza y un circuito de carrera, de correr. Pero lo alternas, haces 1 kilómetro corriendo, haces un workout o una estación, así le dicen. Entonces haces un ejercicio que el primero, por ejemplo, empujar 50 metros, un trineo con peso. Corres otra vez, regresas y jalas el trineo. Corres otra vez 1 kilómetro y de ahí te vas a los burpees. Entonces haces 80 metros de burpees. Y así terminas 8 estaciones y 8 kilómetros. Pero generó un boom en 8 kilómetros 8 kilómetros. intercalados con los ejercicios que estás diciendo. Sí. Ok. Y la gran mayoría de los ejercicios son ejercicios que cualquier persona debería poder hacer sin necesidad de tener una técnica depurada o algo que sea muy novedoso. Entonces, eso le dio un aspecto que apareció muy bien su marketing y reventó. Y ahorita mucha gente está empezando a hacer Hyrox, mucha gente está queriendo hacerlo. Se espera que este año, la temporada 2025-2026, que es en la que estamos, llegue a tener 1 millón de inscritos, cuando el año pasado fueron entre 500, la temporada pasada entre 500 y 600.
Oye, No, ¿tú enseñas eso? ¿Tú enseñas Hyrox? ¿Ayudas a la gente a que mejoren Hyrox? Sí, yo ¿Te entreno. gusta? Sí, es algo que hago yo. Digo, llevo haciendo entrenamientos híbridos. No solo, digo, ahorita es que ustedes no lo van a entender mucho, pero ahorita está mucho esta conversación de que si Hyrox es híbrido o si hay otros deportes híbridos o cómo le manejan, pero yo debo, desde antes que existía Hyrox, combinando deportes de fuerza, o sea, como levantamientos olímpicos, levantamientos de potencia, con carrera, con bici, con triatlón, y eso también es como entrenamiento híbrido, como se le conoce. Y pues en ese ámbito de repente entró Hyrox, lo explotó y pues también se llaman como carreras híbridas. Entonces yo hago un poquito de todo eso. Entonces ayudo a personas a que quieran combinar, si quieren hacer un triatlón, si quieren hacer un maratón con ejercicio de hipertrofia, de fuerza, yo lo hago. Y además personas que quieran, ya sea que sea su primer Hyrox o que quieran mejorar sus tiempos, yo estoy entrenando a O eso. sea, de hecho, ¿hay competencias de Hyrox, por lo que estoy entendiendo, o no? Es que es una competencia. Ok. O sea, nace como una competencia y es un fin de semana y aquí en México ya ahorita hay como 5 o 6 lugares, ciudades donde se hace. Y ahorita está Acapulco, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Cancún. yo este año espero hacer mi primer Hyrox y espero que me ayudes. Claro que sí, con todo el gusto. Y fíjate que casualmente, ¿cuál es la edad promedio de la gente que hace Hyrox? Porque, a ver, en este boom del deporte, encontramos entonces gente ya grande, de 35, 40 años, que antes, Oye, ¿cómo que 35, no, 40 grandes? comparándolo con hace 10 años, Millón de 15 medallas, años, cabrón. sí, ¿No? que probablemente no tenían esta cultura de hacer ejercicios. Ujú. Era muy raro lo que tú veías a alguien. Yo por lo menos cuando veía al papá de uno de mis amigos haciendo ejercicio, Muy raro. wow, era raro. Pero hoy creo que es más raro el que no lo está haciendo. Estamos llegando a ese número y con los números que tú estás poniendo sobre la mesa, pues pareciera que va a ser así. Pero esto es de alguna forma aterrizable para una persona de 40 años que no ha hecho ejercicios en su vida y dice, me voy a lanzar un Hyrox. Sí es aterrizable, pero sí necesitas un entrenamiento. O sea, yo no les recomendaría ni los aventaría que sí, tú ve y prueba, porque aunque muchas personas también piensan que 8 kilómetros es poquito, dices, pues no es un medio maratón. Pero en realidad, yo a la gente que entreno sí me gusta que al menos puedan correr 16 kilómetros, 18, antes de hacer un Hyrox, porque el promedio en que la gente lo termina es como 1 hora y media. Pues, el promedio, hay personas que se echan hasta 2 horas, un poquito más. Entonces eso significa que te vas a estar moviendo 1 hora y media. Entonces si no sabes, ¿Cuánto está el récord ahorita? el récord lo acaban de romper y está en 54, Imagínate. 42, 54 minutos 54 42. minutos. Y una persona normal Y el promedio es 1 hora y media, es 1 hora y media. Wow, el promedio. qué bárbaro. Sí. Entonces, una persona de 40 años puede soñar que preparándose entonces puede hacer su primer Hyrox. Sin duda. O sea, no me queda duda de que sí lo pueden hacer, pero sí con un proceso de preparación y obviamente depende de dónde vienen, ¿no? Hay personas que tienen entre facilidad genética para prepararse poco o hicieron algo de más jóvenes que están mejor preparados para eso y personas que les cuesta más, pero con una buena preparación, sí, sin duda lo pueden hacer. De hecho, digo, hay un buen amigo que se llama Raúl Victoria, tiene 50 si no es que más, no estoy seguro. Y ha ganado podios y acaba de ganar primer lugar de su categoría en Anaheim, creo, no, en Londres. Es una bestia y lo ves y tiene un pacto con el diablo. O sea, se ve como de 40 a 38. Fíjate, y esa es la conversación por la cual creo que tú nos vas a ayudar mucho. Yo veo una foto y me voy otra vez hacia atrás, ¿no? De alguien en los 80 con 40 años y pones la foto de alguien de 40 años hoy y tú dices, ¿qué pasó? Sí, o sea, se ven ancianos. Has visto los videos, los TikToks que justo subieron así como qué les pasó a las personas de 30 en los 90s? Que habían unas entrevistas, decía que ¿cuántos años tiene? ¿No los han visto? ¿De cuántos naciste? Y se hace de que 30 y se ven mucho más grandes. Bueno, mira, ya hay alguien también que lo está viendo igual que nosotros. Entonces, hablas como que este amigo tuyo hizo un pacto con el diablo. Pues, Concha León Portillo, una persona que queremos muchísimo, vino acá al programa y nos dijo, la gente antes se moría, ¿qué será? 60. 60 años. De viejos. ¿Sí? Y nos regalaron 30 años de vida sin instructivo. Es decir, que hoy podemos vivir hasta los 80, 85. Creo que el récord lo tiene Hong Kong con 87 años la esperanza de vida, ¿no? Entonces, el ejercicio, ¿sí? Este wellness que estás hablando.
O sea, no es un nice to have, es un must, ¿verdad? O sea, es algo que tenemos que a fuerzas empezar a considerar si queremos llegar hasta allá, ¿no? Si quieres vivir más y vivir mejor, Exacto, vivir mejor. principalmente, Que más luego te sorprende los Rolling Stones, ve lo que se han metido y siguen viviendo ahí como si nada. eso es bien interesante porque fíjate que hay unos estudios epidemiológicos donde pues siguen a mucha gente durante mucho tiempo y pasa mucho eso. O sea, hay personas que, o sea, de las personas más longevas que hay, no recuerdo bien dónde lo leí, pero una de las personas más longevas fumaba hasta sus últimos años y pues ha sido una de las personas que más ha vivido. ¿Es la recomendación? No. O sea, la tendencia es que Es la excepción, más bien. sí, es la excepción a la regla. Es la Es pura genética, la verdad, porque no te explicas de otra manera. Yo conocí al papá de un buen amigo que era buzo, buceaba con Jacques Cousteau y buceaba todos. Órale. Murió a los 90 años y el último día de vida se fumó 2 cajetillas y nunca tuvo problemas en los pulmones, que a lo mejor se le contrarrestaba con la buceada, ¿no? A lo mejor la fuerza que le daba a los pulmones bucear o lo limpio que los tenía por bucear, le contrarrestaba eso, pero luego con las personas que nunca fumaron y les da cáncer de pulmón. Sí. Y hay gente que tiene todos los hábitos adecuados, una dieta muy alta en proteína, muy baja en carbohidratos o muy bien balanceada, hábitos de ejercicio y genios muy buenos, y de repente en una trotadita, ni siquiera en un Ironman, ¡pum!, se desploman y se acabó, el corazón se les cansa. ¿Qué tanto debes de cansar al corazón? Porque por ahí también había un estudio que no tiene nada que ver con el fitness, donde decía que el corazón tiene un cierto número de latidos estimados. Ujú. Y también decía Miguel Indurain de eso, que él trataba de bajar, un ciclista muy famoso, Miguel Indurain, que él trataba de bajar el ritmo cardíaco hasta 35 o 37 pulsaciones por minuto, por todo el estrés del corazón que tenía cuando hacía las rutas. Pues yo mi corazón lo traigo a 180, a 190 toda la ruta. Entonces, cuando no estoy en ruta, dice, estoy gastando mi corazón. Ujú. Todo lo que no es cuando estoy en ruta, tengo que bajar el ritmo cardíaco hasta 35 o 37 pulsaciones por minuto, si no mi corazón se va a acabar antes. Eso, hay algo cierto de eso, te suena lógico que los ratones, por ejemplo, que viven tan poquito, es porque el ritmo cardíaco es altísimo y el ritmo cardíaco de los elefantes o de las ballenas o de las tortugas es sumamente lento. Mira, de ahí no soy biólogo, pero te puedo decir que sí sabemos, o sea, más bien como el tiempo es relativo para cada especie, ¿Sí? ¿no? Justo se puede extrapolar como una semana de un ratón, creo que equivale a un mes de un humano, ¿no? Es lo mismo con perros, gatos, que sabemos que no viven lo mismo. Pero en el tema del corazón, sí tiene algo de cierto, o sea, en el aspecto que por lo menos yo no lo había escuchado exactamente con el corazón, pero relativo al gasto calórico, mientras más calorías gastes en tu día, sí, o sea, sí va a pasar que pues tienes tal vez sí un gasto calórico universal que pues vas a ir desgastando, pero eso se contrapone de cierta forma con los beneficios también del ejercicio. Eh, no puedes tú de forma autónoma decir que tu corazón lata 37 latidos por minuto. Pero lo que sí es verdad es que el corazón de un deportista tiende a tener los latidos mucho más bajos. Entonces, Se regula solo. se regula solo, o sea, de forma en que tiene los latidos más bajos en reposo y entonces eso puede hacer que, o sea, se contrapone con tal vez la exigencia que viene después. Pero para tener esos latidos bajos, lo tienes que subir y tienes que tener un corazón sano y lo tienes que estar exigiendo. Pues a eso yo digo que el corazón sí lo fortaleces, ¿no? Con tanto ejercicio del corazón, con tanta carga de que bombee sangre y bombee sangre, que es la única responsabilidad del corazón, Ujú. lo hagas más sano mientras más lo ejercites. Sí, pero y justo ahí viene un tema que es, no necesitas, o sea, si tú lo que quieres es vivir más y más saludable y más independiente en tu vejez, no necesitas estar haciendo maratones, ni ultramaratones, ni exigirte 300 kilómetros de ruta todos los fines de semana. Se ha encontrado que 30 minutos de fuerza 3 veces a la semana, 90 minutos de entrenamiento cardiovascular es suficiente para mantenerte sano, o sea, para obtener todos los beneficios de salud y pues no estás exigiéndole más a tu cuerpo y de vez en cuando sí es bueno exigirle a tu corazón, o sea, esfuerzos donde sientas que se te va a salir de 15, 30, 90 segundos, es bueno. Entonces, aquí para la gente que nos está escuchando, si 1 o 2 veces a la semana subes las escaleras lo más rápido que puedas durante 20 segundos, ya tienes ahí un pequeño estímulo. O te echas
20 sentadillas, lo más rápido que puedas. 1 o 2 veces a la semana, no necesitas más. O sea, le hagas, Los burpees son muy buenos para eso, ¿no? ve, 1 minuto de burpees, Un minuto de pero a morir. 1 minuto de burpees a morir. No necesitas un gimnasio, no necesitas unos zapatos espectacularmente no vas a correr más ni menos. O sea, eso que tú estás diciendo ya empieza a sembrar el hábito que después te va a llevar entonces a otro lugar, que es, bueno, cómo hago mejor, con mejor técnica y todo lo demás. Te preguntaba hace un rato, ¿cuál es la edad promedio del quien está haciendo Hyrox ahorita? No te contesté eso. Y la verdad es que no sé. Okay. No lo sé. Lo que sé, el único dato ahí que tengo de edad es que los elite están en un rango más alto, como justamente como entre los 34 y 40, en ese rango, que está correlacionado también con los deportes de endurance, o sea, correlacionado con los mejores de triatlón y de deportes de fondo, tienden a ser un poco más, mira. porque el tema de la aptitud cardiorrespiratoria viene del volumen, o sea, de la cantidad de años que vienes haciendo. Entonces, generalmente los campeones de Ironman de triatlón son mucho más como El de 18, o sea, el que gane un triatlón. muy difícil. Más bien lo gana el de 35. Sí, generalmente sí. Mira, no se me hubiera ocurrido. Sí, porque mucho de eso es justo volumen de entrenamiento y eso también habla de las personas que escuchen que dicen, pues bueno, con una semana ya estoy. No, o sea, también mientras más puedas acumular volumen, digo que no tiene que ser más de 90, 120 minutos a la semana de ejercicio de cardiovascular. Puede ser muy facilito y eso es muy bueno. O sea, mientras lo hagas arriba de 15 minutos por sesión, estás a otro lado. Hay una correlación entre el ejecutivo de alto rendimiento y el deportista de alto rendimiento, que están más o menos también en esta misma franja de edad. Pero No sabía. sí, más o menos un ejecutivo puede estar alrededor de los 35, 50 años, probablemente 55. Y son particularmente los que yo conozco también que están haciendo Ironmans o que están haciendo triatlones. Un tema también creo que por el tema de la mentalidad, ¿no? De que te exiges, te exiges, te exiges. Pero emerge también entonces ahora aficionado que empieza como un hobby y después empieza a entenderlo como algo que le está haciendo bien y le gusta y baja un poco el promedio de edad. Am, Ahora, cuando empiezas a crecer también, tus valores empiezan a decaer de alguna manera por algo muy natural. Entonces hay algo que también nos llama mucho la atención y es el tema de la testosterona, en el caso de los hombres. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Conoces al respecto algo? Pues bien, en específico de la terapia de reemplazo de testosterona, no soy tan conocedor. Sí es un tema que está de moda y sí creo que pasado cierto tiempo, o sea, pasados los 40, 45 años, yo sí creo que puede ser una ayuda siempre y cuando sí sea una terapia de reemplazo para las personas que sí lo necesiten y que no sea quiero estar en los límites superiores o más de lo que debería estar en los rangos normales. Pero sin duda creo que sí vale la pena arriba de 40 hacer esos estudios, ver dónde están. Pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas otras estrategias antes que debes de agotar antes de pensar en una terapia de reemplazo de Por testosterona. ejemplo. Por ejemplo, ejercicio de fuerza, levantar pesas, consumir suficiente proteína, consumir una dieta adecuada, dormir suficiente. Con esas 4, Sin quitar vicios o hay que quitar vicios. lo ideal sí es quitar vicio. O sea, Pero al 100 o poco. es que mira, yo no soy purista y te voy a decir que lo debes o no lo debes de hacer. No hay un beneficio ni por un cigarro ni por un trago. No hay. Sí, no existe. No existe. Si lo dejas por completo vas a tener un beneficio mayor. Ya de ahí cada quien decide qué porcentaje de beneficio quiere. Fíjate que me voy a contar una historia que estuvo muy simpática. Yo juego golf y soy fanático de los torneos. Y entonces en un torneo a las 8 de la mañana me toca jugar contra otros jugadores del Club de la Hacienda. Yo juego en Bosque Real. Y me toca con un doctor que es cardiólogo. Le mando un abrazo a Moisés, que es encantador. Y me ve que a las 8 de la mañana me sirve un 7 leguas blanco, una coca normal y un cigarrito. Y luego que me dice, tú vas a ser clientazo mío. Vas a tener más broncas que nadie. Y le digo, oye, Doc, que de plano muy mal. Me dice, mira, de tus 3 hábitos que son los peores que hay, el que tendrías que dejar primero, ¿cuál crees que es? Le dije, el cigarro. Me dice, no, al cigarro le afecta al 50% de la gente. El alcohol, no. Si eres moderado, el alcohol, y no te exageras, lo puedes bajar. El azúcar
No hay una sola persona que tenga un solo beneficio con el azúcar. Me dice, quítate el azúcar. Dice, cambia tu coca normal por una botellita de agua o incluso por, sin abusar, coca sin azúcar o algún refresco sin azúcar. Dice, pero el peor de los tres, el que le afecta a todos los seres humanos sin duda, es el exceso de azúcar. Dice, y aunque el alcohol se convierte en azúcar eventualmente, según el tipo de alcohol que bebas, puede ser más o menos. Me dice, pero quítate el azúcar. Ahora, le hice caso, no me quité los otros dos. Y bajé De la Coca-Cola. 5, o sea, nada más cambiando la Coca-Cola a un refresco sin azúcar, bajé 7 kilos en 2 meses. No hice ningún otro cambio, mismo nivel de ejercicio, mismo nivel de sueño, mismo nivel de todo. Nada más eso. Entonces, yo no sé dentro de las dietas y dentro de todo lo que, por ejemplo, estamos expuestos para comer así de rápido, todo tiene azúcar. Entonces, ahora, ¿qué como ahora? O sea, un snackcito, voy a comer en algún lugar, todo trae azúcar, a todo le ponen azúcar. Mira, te voy a pasar ahí un tip y no estoy al todo de acuerdo. La recomendación de quitar el azúcar es una gran recomendación. Sí. O sea, no te digo que el azúcar no tiene nada bueno, pero por sí sola no es particularmente mala. O sola. O sea, no es como que como el azúcar y automáticamente me está generando algún daño. No. ¿Por qué es importante saber esto? Porque justamente, o sea, hay muchas personas que dicen, ¿qué voy a comer? ¿No? Ya todo tiene azúcar. Pero por eso esas estrategias de eliminación generalmente no funcionan. Y te voy a decir lo que pasó contigo. No necesariamente es que fue el azúcar. Es que, ¿cuántas cocas te echabas al día? A lo mejor 3, 3, que eran, no sé. un litro, 200 más o menos. Sí. Sí, ponte que un litro 200, supongamos que eran 60 gramos de azúcar, que son, no sé, unas 200, 300 calorías. Sí. Le quitaste 300 calorías a tu día. Y ya. Y ya. O sea, eso fue eso. Entonces, entraste en un déficit solo por quitar la coca. Entonces, eso es lo que pasó, lo cual es muy bueno, porque el problema en general no necesariamente es como, no son los carbohidratos, no son las grasas, sino el total de la dieta y el consumo calórico. A fin de cuentas, todo se resume en consumo calórico. Todo se resume en consumo calórico, pero hay una mejor forma de hacerlo que a mí me gusta trabajarlo con mis clientes y no es como quita, sino más bien qué pon y qué priorizas. Okay. Y justamente después de los 40 hay algo también muy importante porque la sensibilidad a la leucina, que es como, lo vamos a explicar muy fácilmente, es una señalización, es una hormona que señaliza, no es una hormona, pero bueno, señaliza que tu cuerpo empiece a utilizar las calorías que consumiste para construcción de músculos y reparación de tejidos. Esa leucina tiene un umbral, ¿no? Que si te quedas aquí abajito, no se prende. Si lo pasas, ya se prende. Después de los 40, ese umbral crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitas consumir más proteína en cada comida para prender esa señal y que sí se utilice para eso. Entonces, recomendación para personas arriba de 40, hombres, consumir 40 gramos de proteína en cada comida, mujeres 30. En cada comida. En cada ¿A comida. qué equivale eso? Y eso no significa que son 40 gramos de pollo. Sí, no. ¿A qué equivale 40 gramos? 100 gramos de pechuga, de pollo, carne, pescado, todo eso, cualquier proteína animal, tiene más o menos 20 gramos de proteína. Entonces serían 100 gramos. 100 gramos, entonces 200 gramos. que No es tanto. Sí, no, 200 gramos no está mal. 200 gramos, por ejemplo, de carne de res, ya traían 40 gramos de proteína. Ya, El problema es un filetito en la mañana, en la tarde y en la noche. Ya estaba viendo pues sí, de esa forma sí. El problema que yo veo también con clientes es que el desayuno y la cena son más problemas. La comida generalmente no. Pero ¿cómo metes suficiente proteína en la cena y en el desayuno? Huevo. El huevo, pero ponte, 4 huevos tienen 18 gramos de proteína. 4 huevos. 4 huevos, que ya es mucho para algunas personas. Sí, Entonces, sí, es pues pesado. ahí tenías que... Perdón, ¿qué es mucho? ¿La cantidad? ¿La Sí, es proteína? pesado, claro. 4 O sea, huevos es pesado. A mí me caen... yo puedo comer 4 huevos muy fácilmente. A la gran mayoría de las personas, ya más de 2, no sé por qué, les cuesta. Ok, ya. Pero, bueno, entonces eso tiene más o menos 18 gramos de proteína. Te faltan otros 12. Entonces ahí, pues, pechuga de pavo, Pechuga de pollo. pollo, atún. ¿El atún en lata sirve o no? Claro que sí. ¿Sí? Sí. O sea, sí, y lo mismo, 100 gramos de atún más o menos son como 20 gramos de proteína. Entonces, cuando si logran eso, Sí. si todas las personas de arriba de 40 hicieran 3 comidas con 40 gramos de proteína en cada comida, ya tienen más o menos 120. Hay que calcularlo como dependiendo del peso de la persona, pero solo con eso automáticamente vas a regular mucho mejor tu consumo calórico. Ok. Y tu Porque cambia también. sí, o sea, vas a estar señalizando si
si le sumas el ejercicio de fuerza, vas a crear músculo y vas a estar más saludable. La proteína no solo sirve para crear músculo, también sirve para muchas señalizaciones en el cuerpo, para nuestras hormonas, piel, cartílagos, huesos. O sea, sirve para estar presente en muchísimas funciones del Pero cuerpo. perdón, si no hago ejercicios y solamente cumplo el criterio de la proteína, empiezo a quemar grasa, empiezo a verme mejor. No es el que empieces a quemar grasa, pero automáticamente si consumes eso y otra regla que es muy genérica, hay que hacerlo de forma personal, pero muy general, si consumes 2 gramos de proteína por peso corporal, ¿Ok? pesas 80 kilos, 160 en total. Entonces, teniendo este ejemplo, nos faltarían otros 40 por ahí. 160 en total para el que pesa 80 kilos. Ajá. Sí, hay gente que come 4 o 5 veces al día, simplemente para ya. Ahora, ¿qué pasa si no cuál es la diferencia entre que coma 6 veces al día y me coma 30 gramos de proteína en cada una de esas veces, o en que coma 2 veces al día y me como 80 gramos de proteína en cada una? ¿Ninguna diferencia? O sea, A nivel calórico ninguna existe. no, si son las mismas calorías, Sí, mismo todo igualito, contenido de nada más proteína, en 2 o en 6. no hay diferencia. Pero para una persona arriba de 40, pues sí quieres distribuirlo de una forma que al menos tengas 40 gramos de proteína. Sería ideal. Si es complicado, pues bueno, vete a tu mínimo de los 160, cómelo como puedas. En jerarquía es más importante y después por comida. Y, por ejemplo, la hora tiene algo que ver. Antes de dormir, yo, por ejemplo, si ceno muy fuerte, me cuesta trabajo dormir. O sea, a lo mejor tengo que cenar 2 o 3 horas antes de que vaya a dormir, si no es el último alimento, sobre todo si es pesado. Si ceno por ahí, pues una ensalada o lo que sea, es más fácil. Pero si te cenas un buen ribeye, unos huevos estrellados encima, que es muy bueno, pues a lo mejor si a la hora de dormir, si te está pasando factura, que el estómago está ocupado. Sí, o sea, sin duda, no es tan relevante. La hora no es tan relevante. Pero si te sientes pesado para dormir porque cenas, sí lo puedes espaciar un poco a 2, 3 horas antes de. Pero ahí, más bien te digo, es una cena muy pesada porque el ribeye y los huevos pues, tienen mucha grasa Sí. también. Entonces, más bien sería Y intentar que aguacate, sean. además. No, pues ahí está. Entonces, lo pesado es la grasa de la cena. Entonces, si lo haces un poquito menos grasoso en la cena y que te caiga un poquito mejor, Mejor atún. tal vez. Es más, estoy seguro que si lo pruebas con atún, no vas a No. tener tantas rocas para dormir. Ok. Y nada más para terminar esa idea, si hacen eso, o sea, los 2 gramos por kilo de peso, y agregas algo de verduras, algo de fruta en cada comida, no es que empieces a quemar grasa, pero automáticamente con tu apetito vas a empezar a regular muy fácilmente. Si estás priorizando la proteína, entonces ya no te va a caber los dulces después, ya no vas a querer un snack. También si desayunas una buena porción de proteína, verduras, si haces un buen desayuno con buena fibra, tu apetito durante el día también va a ser mucho más regulado. El problema es ese, o sea que comes poquito, comes carbohidratos de absorción rápida. En la mañana, cuando ya sea noche, pues tienes muchísima hambre. O sea, es eso. Entonces, más bien, es ¿qué priorizas antes de pensar en cosas que quitas? Es un método que yo prefiero. Es disciplina y eficientar también, entonces, lo que traes y lo que quieres lograr hacer también, de alguna forma. Ah, y este tema del ayuno intermitente, de alguna forma también, que es controversial, ¿no? Que si son 6, que si son 14, que si son no sé cuántos, si son días. ¿Qué opinas de ello? Pues no hay evidencia tan fuerte, es la realidad. La gran mayoría de la evidencia del ayuno intermitente viene de ratas, viene de estudios en Ramadán, que tampoco son tan buenos porque no son controlados y Ok. no es tan fácil estudiar a las personas y no tienen hábitos alimenticios específicos, entonces nada más son como observacionales. Lo que sí se encontró es que prácticamente todos los beneficios que se creían tener del ayuno intermitente vienen de un déficit calórico. Entonces, al final regresamos a lo mismo, las calorías. Siempre y cuando las calorías sean las mismas, no hay ningún beneficio del ayuno. Ahora, hay personas a las que es una herramienta. O sea, no es mágico, pero sí es una herramienta. Y no sé si me querías preguntar el tema de longevidad. O sea, los beneficios que podría tener el ayuno intermitente para longevidad vienen más bien, o sea, se pueden hacer también con un déficit calórico. O sea, Cuando dices herramienta, ¿es una herramienta para? una herramienta para establecer tu dieta. Oye, ¿el déficit calórico sirve? Sí, claro. Es la única estrategia que sirve. El déficit calórico, que Sí. consumas menos calorías de las que debes de Para consumir. perder peso, sí. Es lo único. Lo único que sirve no es lo único que te tienes que fijar. Sí. Ok, ok. Fíjate, había un dato muy interesante que la gente que vive en la India es la gente con menos incidencia de cáncer. Y muchos por religión, porque por religión, y alguien me puede decir que estoy equivocado, yo lo leí y yo lo sostengo.
pero ayunan una vez a la semana 24 horas. Y lo que dicen ellos, desde luego sin saber qué comen a ciencia cierta, pero si ayunan una vez por semana 24 horas, es que dicen que el sistema digestivo no está ocupado durante ese día completo de la semana y entonces el resto del organismo está trabajando libre a marchas forzadas sin tener que darle una operación tan grande a lo que es el sistema digestivo, que entiendo que se usa muchísima energía en el sistema digestivo y el cuerpo no trabaja, digamos, en otros aspectos cuando tiene que trabajar en la digestión. Pero también, tú ves que estuvo de moda un tiempo que tú divides tus comidas en 7 y aunque sea pura pizza, si te comes una pizza completa, que son 2000 calorías, pero te la divides entre todo el día, es como si hubieras comido pollo y filete y todo mientras tenga proteína, que el queso tiene mucha proteína. Y si le pones parmesano, creo que es el alimento que más, o de los alimentos que más proteína tienen por grado, el queso parmesano. En fin, hay tantas cosas que luego van cambiando. Luego lo del fasting, que dices, no, come muchísimo a tal hora, pero después de esa hora, nada hasta el día siguiente después de 16 horas de ello. Pero todo se resume al final. Todo se resume exactamente de las Sí, las calorías que consumes. Sí, y nos encantan las modas. La verdad es que nos encantan como humanos y lo novedoso y lo que también podemos ver y vas a ver que se va a seguir repitiendo. Todo viene en ciclos, ¿no? Hace unos años eran las grasas, después eran los carbohidratos, luego el azúcar y otra vez, ¿no? Ahora las grasas son las buenas con los tema keto y el ayuno intermitente. Todos son diferentes herramientas, pero todos los tipos de dietas famosas, o sea, la paleo, la de la zona, lo que logran es un déficit calórico para las personas que les funcionan. Lo que no cambia son las bases. Entonces, justo, no sé si quieren les digo, Sí, por favor. porque hay demasiada información afuera. Entonces, ¿cómo quitar todo ese ruido y en qué sí te tienes que enfocar? Entrenamiento de fuerza, no necesitan mucho, o sea, 6 sets por grupo muscular a la semana. No es tanto A tiempo. la semana. A la semana. Ahora, Si lo divides en 2 días, sí. lo puedes 2 días de full body. Puede Uno ser. sirve, quiero entender, ¿no? Sí sirve, claro que sí. Bueno, sirve más que nada, pero es mejor. Si le metes los 6 sets, está bien, pero si lo puedes dividir en 2 días, es un poquito mejor. ¿Ok? No es mucho. 90 minutos de ejercicio cardiovascular, comer suficiente proteína, Ajá. y si puedes comer suficiente proteína en cada comida, como lo platicamos, y en suficiente proteína de forma muy general, puede ser un poquito más, un poquito menos, 2 gramos por kilo de peso. Oye, ¿en qué cambia? Ahorita que estamos hablando de las calorías, que a fin de cuentas creo que es lo único, ¿no? ¿En qué cambia si comes puras calorías de arroz y de papa y de cosas así, sin proteína, o digamos con la poca proteína que pueden aportar esos alimentos, o lo haces exclusivamente de proteína? ¿O lo haces mezclado? O sea, entiendo que mezclado es mejor porque te das más nutrientes o lo que sea, pero ¿en qué cambia si alguien no come nada de carne? Nada, yo solamente como arroz, como no sé, cualquier otra cosa que coman los vegetarianos, pero no como nada de carne. Pues tienen que buscar sus fuentes de proteína. O sea, si no hay proteína, pero me meto 2500 calorías al día. No, necesitas proteína. O sea, sí, los vegetarianos, los veganos lo que hacen es, pues, obtienen sus proteínas de fuentes vegetales, pero necesitas más. Y ahí sí no soy experto, pero necesitas consumir todavía más proteína Vegetal. del vegetal que en comparación con el animal. Muchas veces necesitas suplementar y pues sí, necesitas tener más cuidado con completar los aminoácidos de tu cuerpo porque no son proteínas completas, por así decir, la de los vegetales. Entonces tienes que complementarla de cierta forma. La proteína de insecto, que ya ves que se puso de moda, no sé ahorita cómo esté, pero de chapulín, pero daban barbas de decía chapulín. Es decir, Son esos proteínas que tienes que comer para... No, me parecía, no tantos, parecía que por gramo el chapulín tenía... Sí, es una fuente de proteína. Altísima. Pues es igual, es proteína. O sea, sí. O sea, a fin de cuentas, proteína de la manera que la quieras agarrar es igual. ¿El queso es cierto que sí tiene proteína? Sí, la bronca con el queso es que también tiene mucha grasa. Entonces, Ok. el ratio de proteína-energía, que de hecho hay un libro que habla de eso, Sí. es muy alto. O sea, por la cantidad de energía, calorías que tienes y la cantidad de proteína es muy alto. Quisieras, hablando de ese libro, nada más lo que ponía es como tú quieres tener un ratio más grande de proteína por calorías. Entonces, irte por alimentos que no tengan tantas calorías, pero consuman. Pero al final, todos los alimentos, yo soy partidario de que todos los alimentos los puedes consumir tus alimentos favoritos siempre y cuando tengas suficiente proteína y estés
en las calorías adecuadas para ti. Hay que hacer un plan, definitivamente. De acuerdo Sí. a todas las personas, tu peso, tu edad, tu tamaño, lo que sea. Hablabas de moda hace un rato. Y hay un tema también que empieza a sonar, que es el tema de los péptidos. ¿Eso es realmente rendimiento? ¿Eso es moda? ¿Eso viene bien? ¿O qué opinas de ello? Pues a mí se me ha hecho un tema súper interesante que sí he estado estudiando últimamente, pero creo que va a ser algo importante. Creo que sí tienen un potencial, pero es algo bien curioso porque hoy en día no tenemos evidencia en humanos. No hay estudios en humanos, hay muy poquitos. Y es bien curioso cómo somos los humanos porque cuando pasó COVID, muchas personas no queríamos o no querían más bien ponerse la vacuna, que no tiene tantas pruebas y no se ha probado. Pero vieron unos péptidos que solo se han probado en ratas y venga, dame 10 y los voy a probar y vamos a ver cómo funciona. Entonces, Qué locura. yo sí creo que, o sea, Oye, es interesante porque, perdóname, que hay mucha información y sí creo que tienen algo de valor. Sí suena por muchos lados y sí creo que pueden ser algo, pero la realidad hoy en día es que no hay evidencia sólida en humanos de cómo funciona y los efectos negativos. El Ozempic es un péptido. Tengo- El Ozempic es un péptido. ¿qué es el Ozempic? El ¿Quién lo usa? Ozempic- ¿Para qué se usa? el Para Ozempic- pérdida de peso, ¿Es para diabéticos? es un medicamento para tratamiento de obesidad y diabetes. Ok. Y ese lo están usando ahorita como, Sí, como un suplemento, digamos, no es un medicamento. o un medicamento para bajar de peso. Es un medicamento, Te quita el hambre y de allí parte de la conversación, ¿no? sí, ¿El fiscales otra vez? ¿No? regula ¿Tu tu apetito? apetito. Básicamente eso es lo que hace. No estoy seguro si es péptido. Según yo funciona igual, pero según yo no es igual, no es exactamente lo mismo. ¿Sabes exactamente qué es un péptido? En realidad son aminoácidos. Son aminoácidos. ¿ok? Sí, pero no tengo la definición tal ¿Qué cual de función se supone que hacen o qué hacen? lo que están haciendo y que hace también Ozempic de cierta forma es, en lugar de darle algo externo a tu cuerpo, Ujú. entran como señalizadores que le dicen a tu cuerpo, tienes que producir más de esto. Ok. Entonces, justo el Ozempic, que se le dice que es un análogo del GLP-1, que es una hormona que se regula y que tú haces ya en tu cuerpo y que tú liberas para cuando estás saciado. Entonces, lo que hace es como si liberaras esa hormona y te genera saciedad. O sea, básicamente a grandes rasgos es el mecanismo de Ok. Ozempic. Y los Entonces, péptidos una funcionan. hormona hace que tu cuerpo la libere, por decir. Exacto. Ok. Y de esa forma, pues, se regula un poquito mejor. Y hay, por eso tengo entendido, tío, sin ser, porque no hay mucha información, pero los péptidos funcionan de esa forma. O sea, en que le dicen a tu cuerpo que libere un poquito más de hormona de crecimiento, que libere un poco más de colágeno, que sintetice mejor el colágeno, etcétera. Interesante. Sí, en verdad es un tema bien interesante que yo creo que en los siguientes años vamos a ver qué, pero hoy en día no sabemos todavía. Oye, los esteroides, ¿Qué quieres saber los esteroides? ¿dónde se deben de usar, dónde no? Digo, porque son fármacos regulados, pero existen por alguna razón. Y este es el abuso, ¿no? De la gente que los consume, digamos, para algo. ¿Cuál es tu opinión de los esteroides? Sí, claro. Si se necesita, ¿no? Te los vende. O sea, cualquier persona se puede regularmente usar esteroides. No, te los tiene que dar un doctor con alguna indicación. En México sí lo puedes comprar. O sea, de hecho, no sé si has ido a Cozumel, que ves todos de que se vende Viagra, hormona de crecimiento, testosterona. De todo, hasta Yomina. No, pero en Cozumel, en la calle, en todas las farmacias, todas las farmacias. ¿Tienen hormona de crecimiento? ¿O qué? Porque mucha gente de fuera viene y pues lo compra. Pero porque en México no está regulado. Pero no quiere decir que esté bien. ¿Qué piensas tú de los esteroides? De las pláticas que he tenido con algunos especialistas, todos tienen su contraparte. O sea, todos los esteroides tienen un efecto negativo. ¿Ok? Ahí es donde entra más bien como el uso, el potencial uso para longevidad, para demás, tiene que venir acompañado de un médico y donde la terapia de reemplazo de testosterona más bien, donde puede tener su uso. Y creo que ahí es donde más bien se va dividiendo en que cuál es el compuesto que te funciona mejor a ti, ¿no? Porque funcionan de diferentes formas y cuál es el que te puede caer mejor. Pero en realidad, o sea, todos los esteroides tienen un side effect que va en contra del tema de salud. Entonces, ¿qué pasa? Generan, sin duda, es lo que más funciona para generar músculo. Hoy en día no sabemos otra cosa que genere más músculo que los esteroides. No lo tenemos. Pero pues tiene los efectos negativos y no lo se puede recomendar porque en hombres, pues, generas crecimiento de tejidos y eso implica tumores, próstata, que no lo queremos. Sí, no. Tú ves, hay un Capitán América o un Mister América o Olimpia, no sé cómo es el que le dicen el que gana el fisicoculturismo, las competencias, que no se puede mover. O sea, A Ronnie Coleman, pero ese fue porque
quedó parapléjico por cargar tanto. Por cargar, no tiene nada que ver con los... No, mira. sí. Es que los entonces no están regulados, amigos. Según yo, tenían que recetártelos algún nutriólogo o algún No, endocrinólogo. no, en México son, o sea, en México O los llegas puedes a la comprar. farmacia y pides tu Winstrol B y venga para acá. Según tengo entendido que sí, en ¿Ah, las sí? sí. Nada, es que luego no en todos lados la venden, ¿ok? Pero sí, o sea, Pero te tienes que ser Lo- responsable también, entonces puede ser que... No, pero imagínate que te metes eso y sin saber que te estás metiendo, agarras, te metes un ciclo a lo tonto de cualquier esteroide de estos que se venden. y aparte juega con tus, ahí sí el problema es que desregulan tus hormonas, entonces tu cuerpo empieza, le metes una hormona, está recibiendo hormonas, empiezas a generar más testosterona. Tu cuerpo entonces apaga la glándula pituitaria y dice, Ya no buscas. ya no produzcas. Y si después los dejas de tomar, que no los puedes tomar de por vida, pues tienes que volver a aprender esa señal. Entonces, pues sí, o sea, tienen sus efectos negativos y Vale, tiene vale. varios efectos. ¿Cuánto dijiste? ¿60 minutos o 6 series? 6 series por También grupo de muscular. muscular. Oye, y el cardio es muy aburrido. Por eso lo de Hyrox está entretenido. Bueno, tienes que hacer mucho cardio para entrenar para Jairo. A mucha gente el cardio le aburre o el ejercicio le aburre porque no es dinámico. Por lo que estoy entendiendo, el Hyrox es bastante dinámico porque tienes que estar cambiando de estaciones. Como eran, pues, no sé, hace 30 años las super series, eran, ¿sabes qué? Te cambias, haces tanto de bench press y acabando te vas a hacer esto y acabando te vas a hacer esto. Y en una serie te avientas 7 minutos, unos 7 minutos de moverte de ejercicio o de banco. Era muy fuerte para mí, para el corazón. Toda la gente que hacía eso decía, es que esto suple un poco al cardio porque pones a trabajar el corazón de otra manera distinta a la que lo haría el cardio, pero pidiéndole fuerza. ¿Cómo ves? Es una mezcla, porque verás, todo el mundo dice de Pues todo, pero las super series eran divertidas. Un punto que tocas que es bastante importante es que obviamente todas estas son las guías ideales, ¿no? Pues lo más importante va a ser la adherencia y la constancia. Mucho más importante que cualquier cosa. Entonces, hay que busca un ejercicio que te guste, que puedas hacer de forma constante, 2, 3 veces al día, 2, 3 veces a la semana, perdón, por el resto de tu vida. ¿Estás seguro que es muy diferente que hagas algo que te gusta hacer y no algo que tengas que hacer, Sí. aunque te sirva? ¿No? O sea, el Hyrox, se me hace que a ti te motiva no solo por la salud, sino por lo dinámico que se ve. Córrele y empuja un trineo y luego jálalo y luego hazte burpees. Está divertido. Sí, sí, sí. Sí. Y tú entiendo que también lo has hecho solo, lo has hecho en pareja, lo has Sí, hecho con... en todas las modalidades. Entonces, es súper divertido porque tienes muchas opciones y el reto cada vez es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Las personas que quieren continuar y profundizar esta conversación contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, si quieren saber un poco más de fitness, tengo un podcast que se llama Magia del Fitness, donde pueden encontrar muchísima información. Justo mi objetivo ahí es quitar todo el ruido que hay en redes, toda esa información falsa y pues darles como un punto de partida para que sepan qué es lo que dice la evidencia, qué sabemos hoy en día y en qué enfocarse, ¿no? Porque luego con tanto ruido te quieres enfocar en todo y no sé qué hacer, no sé si hacer 6 comidas al día, no sé si hacer ayuno, no sé si hacer esto. Las bases son poquitas y son sólidas y eso es lo que funciona. Entonces, ahí les busco dar esa información. Y además, también en mis redes, en @memosilva.fit en Instagram, ahí también subo contenido, diferentes cosas. Y también si alguien quiere platicar acerca de trabajos, ya sea para un Hyrox, su primer Hyrox, mejorar tiempo o simplemente estar más saludable, me pueden echar un mensajito y platicamos ahí de sus objetivos. Sabes que haces coach de 1-1, ¿no? Sí, hago coaching 1-1, completamente personalizado, de forma remota. Muy bien. Yo armo los planes y lo van haciendo y yo les voy dando el seguimiento para que lo puedan. Muy bien, está muy bien. Oye, ¿sabes de qué no hablamos nada? Que para mí, a mi edad, yo tengo 54, movilidad. Porque la gente ahí sí la vas perdiendo la movilidad. Por ejemplo, mi hermano, que te digo que es jugador de Calvin Klein, le dices que ponga el codo a 90 grados y esto lo hago para atrás y no hay forma de que lo haga. Porque no trabajas movilidad o de las articulaciones o no sé de qué. La movilidad en la cadera también es importantísimo para casi todo lo que haces en tu vida, pero no sé si eso también lo sepas tú o también lo veas, porque yo lo que más hago para el golf es movilidad, más que fuerza y más que potencia, y la movilidad es la que me ayuda a seguir haciendo el mismo swing durante 5 horas. Sí, algo importante ahí también es hacer en los ejercicios, y obviamente por eso una guía viene muy bien, ¿Sí? hacer los ejercicios en un rango de movimiento completo, ¿no? Entonces, si estás haciendo
ejercicios con un rango de movimiento completo, estás moviendo tus articulaciones en todos los rangos que se puede y en todos los planos que te Ya puedes está. mover, Sí. pues ya estás haciendo gran parte de esa movilidad, pero además de eso no está exento de que sí puedas hacer una vez al día, una vez, 2, 3 veces a la semana, algo de movilidad. O sea, que sí estires, que sí encuentres, o sea, intentes ganar rangos de movimiento en diferentes planos, sin duda es algo que te va a ayudar a futuro. Memo, ya terminando, hay una pregunta que hacemos comúnmente a nuestros invitados. Antes de morir, ¿cómo quieres ser recordado por tus seres queridos? Híjole, y en esa vi la pregunta y no lo pensé. Mm, como alguien apasionado y que hizo lo que quiso con sus sueños. Maravilloso. Aquí vamos entonces a guardar eso en nuestros archivos y los vamos a mantener públicos para que todo el mundo lo vea. Gracias por venir. Me encanta. Y eres nuestro coach. Ya ahí nos vamos a Claro que sí, a con ver todo el cómo gusto. hacemos el tema de Jairo, y creo que él también se va a sumar a los Al Jairo no, pero a lo demás. Pues fíjate que Pero varios de... Los genes Calvin Klein los trae, entonces vamos a ver si pasa acá. Vamos a sacarle provecho. Pero tuve algunos clientes que juegan golf y solo sin hacer nada, no te digo que tengo un truco bajo la manga, con empezar a fortalecer, sí me escribían de que, oye, le subí 10 yardas a mi swing. Entonces, Sí, sí, sí. eso les llama más. Yo te voy a buscar a título personal. Muchas Claro gracias. que sí. Muchísimas gracias. Memo.